Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Evangelio según San Mateo. San Mateo 14. Versículo 13. Al oírlo Jesús, se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, le siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús, vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Habíamos comenzado el capítulo 14 con la muerte de Juan el Bautista, cuando él fue encarcelado y vimos que él le dijo la verdad, le decía la verdad a Herodes, porque estaba viviendo en pecado y por eso él, le encarceló. Pero después realmente por la petición de la bruja esta, ¿cómo se llamaba? Herodías, fue decapitado. Le hizo bailar a su hija Salomé, no sé qué danza, la danza al caño, la danza al sapito, no sé qué, pero lo que sí que el rey, totalmente borracho, celebrando su cumpleaños, mandó decapitar a Juan el Bautista. Acá vamos a ver el tema que Yeshua está haciendo. ¿Qué es lo que cómo está anunciando la palabra? Estamos llegando ya a la mitad, casi la mitad del libro de Mateo, y estamos viendo ya que Yeshua está usando todo lo que puede para anunciar su evangelio. En la primera parte vimos que él se manifestó diciendo ya que con el llamado a arrepentimiento, regresen a la Escritura, y les dio enseñanza acerca de lo que dice la Escritura, quiénes son los bienaventurados, quiénes son los benditos. Inmediatamente después de haber hablado todo sobre la bienaventuranza y la importancia de la Torá, la correcta interpretación de la Torá, de la ley de Dios, empieza a manifestar los milagros, curando a un leproso, sanando a una mujer con enfermedad, sanando a muchos enfermos, curando a la suegra de Pedro, haciendo diversos milagros. Así eso, ¿no? Hacía varias señales. Pero vimos que un día cuando le sanó a una persona endemoniada, le acusaron de que él estaba haciendo esto con espíritu de Belcebú, el dios de las moscas. Ni siquiera con los milagros ni con las señales abrían algunos su corazón. Después él, ¿qué usó? Empezó a hablarles en parábolas. Les contaba parábolas, la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, ya para que ellos puedan pensar más sencillamente lo que le estaba hablando. Y después de todo, de que le explicó la parábola de la cizaña y todas estas cosas, dice que mucha gente no confiaba, no creía, entonces no podía hacer más muchas manifestaciones. Y en el capítulo 14 ya empieza con la muerte de Juan el Bautista por manos de un hombre llamado Herodes, que era un usurpador del trono. El culto pasado hemos hablado bastante acerca de quién era Herodes. Era un idumeo que se hizo políticamente, se hizo rey ahí en
en Judá, él hizo tratos políticos con los romanos, y entonces le dieron el puesto de rey. Entonces, usando ese puesto, él vivía corrompidamente. La Biblia menciona que él se había juntado con su cuñada y estaba viviendo en pecado, y nadie se atrevía a decirle nada. Los religiosos de esa época no se atrevían a decirle nada. Pero ¿quién se animó? Juan el Bautista. No te es lícito vivir así. Por esta causa él lo encarceló. Y después, mientras había un baile celebrando su cumpleaños, esta bruja malvada, Herodías, que quería meter el pensamiento diabólico en el corazón de los judíos, pero para eso tenía que dominar al rey, mandó matar. O sea, haciendo una trampa, ¿no? Le dijo a su hija, pide la cabeza a Juan Bautista, cuando éste le había jurado darle todas las cosas que quisiera por el baile que hizo. Y así Juan Bautista murió, decapitado, por decir la verdad. Después dice aquí que sus discípulos se fueron a enterrarlo. Y ahí parece que termina esta escena. Parece que Mateo narra esta parte queriendo hacernos entender algo. Nosotros podemos ver que Dios algo le revela a sus discípulos a través de sus acciones. Y después, el capítulo 14, versículo 13, ya Jesús escucha lo que pasa. Se entera de lo que pasa con Juan Bautista y empieza ya a lanzar tipo mensajes. Estos serían mensajes ocultos, pero a través de lo que va a ocurrir. Nadie no entiende qué es lo que pasa. Le llama a una gran multitud, le sigue una gran multitud de personas para escuchar la palabra y los lleva medio en un lugar lejano. ¿Y qué pasa acá? Versículo 13. Oyendo Jesús, se apartó de allí, dice, en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Qué hace Yeshua? ¿Qué hizo después de que se enteró que Juan Bautista murió? Se apartó. Se fue en una barca de ellos a un desierto, un lugar donde no hay esperanza. El desierto en la Biblia representa donde no hay esperanza. Es como el destierro. ¿Se acuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto? ¿A dónde estuvieron? En un desierto. ¿Dónde Dios quería enseñarles su voluntad? En el desierto. ¿Dónde Dios quería hacerle entender a ellos su corazón? En el desierto. Ahora Jesús le está llevando a esta multitud en el desierto. La multitud también representa a ese pueblo que un día Dios sacó de Egipto y que de él iba a ser una gran nación, como le había prometido Dios a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces estamos viendo que Yeshua, Jesús, quiere enseñarle a ellos a través de lo que él va a hacer, lo que la Escritura decía. Al que tenga oído, oiga, claro. El que está su mente cerrada no entiende nada. Pero el que analiza y observa y calcula va a darse cuenta que él nos está mostrando lo que va a acontecer de aquí a un tiempo. De las ciudades entonces salieron. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces llegaron la multitud ahí en el desierto y empezó él a sanarlo. Tuvo compasión de ellos. ¿Qué será lo que Jesús vio cuando vio a esta gran multitud? Gente hambrienta, gente desesperada, gente enferma. ¿Por qué le seguían tanto a él? Porque no había realmente esperanza en Israel, en Judá. La gente estaba ya con un corazón bien decaído. Y él vio eso y les tuvo compasión. Uno tiene que analizar también. Cuando Jesús me ve a mí, ve mi vida, ¿realmente va a tener compasión de mí? ¿Realmente va a ver que yo soy una persona sufrida, quebrantada, que estoy en mucha dificultad? ¿Eso está viendo? Eso nosotros tenemos que pensar también. Si Él me está llamando para que yo salga al desierto, a un lugar donde no hay esperanza, es porque me quiere salvar, me quiere cambiar, me quiere ayudar. En Oseas dice que le llevé al desierto y ahí conquisté su corazón, algo así está escrito, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero así dice, sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer.
¿A qué vienen y le dicen los discípulos? Vació mucha gente y acá dicen que había 5.000 varones, sin contar las mujeres y niños. Y si cada varón por lo menos estaba con su esposa, había 10.000 ya. Si cada varón tenía por lo menos una esposa, una mujer había al lado de cada varón. Y si había al lado de cada pareja por lo menos 2 niños, ¿cuántas personas entonces ya había? Son 10.000 dije, entonces serían ya 20.000 personas aproximadamente. Si había 2 niños, si había más. Son aproximados. Entonces son muchos o no. Una gran cantidad. Ahora entendemos a los discípulos, despide a las personas. Acá, ¿qué vamos a hacer? No hay nada, estamos en un lugar desierto. ¿Y quién le llevó a ese desierto? Él mismo. Él les sacó. Él les lleva hacia ese lugar. Entonces podemos decir, ¿por qué Dios nos trae a este desierto para matarnos de hambre? ¿Quién dijo así alguna vez? Los israelitas, ¿no? Entonces Dios cuando les sacaba a los israelitas de Egipto, ¿les sacaba para matarlos de hambre? Nunca les sacó para matarlos de hambre. ¿Para qué los sacó? Les sacó para enseñarle la palabra, su propósito, sus planes, su objetivo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que le está sacando a esta multitud también al desierto? ¿Solamente para que tengan hambre o quiere enseñarle también la misma cosa? Y quiere enseñarle también sus planes. Por eso es importante que nosotros analicemos aquí qué es lo que quiere enseñar Jesús. Yeshua. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ahí le dicen, hey, ¿para qué van a irse otra vez a las ciudades? Denle ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los 12 discípulos. Ustedes recuerden que el propósito de las 12 tribus de Israel era ir y llevar la palabra a las naciones. Llevar la palabra al mundo entero, ser luz entre las naciones. Ahora le está diciendo, ¿para qué ustedes quieren que esta gente vayan por ahí? Ustedes denle el alimento. Ustedes les denle lo que necesitan. Ustedes son los que yo llamé para que hagan la voluntad de Dios. Y ahí el que piensa va a darse cuenta cuando Dios ya había hecho esto, cuando sacó a Israel de Egipto. Para eso Él sacó a Israel de Egipto, para llevarlos, para hacer una nación que lleve el mensaje a todas las naciones. ¿Entienden, no? Ahora, ¿qué responden los discípulos? Versículo 17. Y ellos dijeron, y esto es muy importante, a partir de ahora todo lo que Yeshua está haciendo es profético. Son claves, señales claves que uno tiene que captar y discernir. Porque no va a hacer esto por hacernos, ¿no? Se me ocurrió hacer estos milagros porque tenía ganas de hacer milagros. No, está dando mensaje. Vean lo que le dice cuando le dice, denle ustedes de comer. ¿A quién? ¿A quién le está diciendo? A los 12 discípulos. ¿Quiénes son los 12 discípulos? ¿A quién está representando? A las 12 tribus de Israel. ¿Para qué Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel? Para que lleven y den luz a las naciones. Para que lleven la palabra de Dios a las naciones. Ahora está ahí una multitud que representa a las naciones. Les dice, denle ustedes de comer. ¿Qué se tiene que tener para darle a ellos de comer? ¿Qué les dice? Él les dijo, 17, ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Qué significa 5 panes? Antes había una canción, ¿no? 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Cuántas veces hemos cantado, no? Pues casi nunca hemos entendido qué es lo que hablamos. ¿Qué quiere decir 5 panes? Y ahí, proféticamente, a ver si funciona ya su Google bíblico. La Torah. ¿Qué le había dado Dios al pueblo de Israel para que lleve a las naciones? Los 5 libros de Moisés, la Torah, la enseñanza. Era el propósito de Dios para bendecir a las naciones, para alimentar. Dios le había dicho, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así está escrito en Deuteronomio. Ustedes recibieron los 5 libros, los 5 escritos para poder llevar el mensaje de luz a las naciones. Estamos convencidos de eso. ¿Y los 2 peces? ¿Qué son los 2 peces? ¿Por qué aparecen 2 peces? ¿Qué representan los 2 peces? Las 2 casas.
las dos casas que se separarían y se multiplicarían y serían cantidad. ¿Sí o no? Serían cantidad. Entonces, para poder bendecir a las naciones se necesita los 5 libros de Moisés, la Torá, la Escritura y la unión de las dos casas de Israel que están mezcladas entre las naciones. ¿Se entiende, no? Y ahí el mundo va a ser bendito. Entonces, si esto no logramos completar, solucionar, no vamos a alimentar al mundo. Necesitamos restaurar las dos casas de Israel. Necesitamos restaurar el pueblo que se había dividido. Pero antes necesitamos los 5 panes, que es la Torah. ¿Están entendiendo? Eso es lo que tenían los discípulos. ¿Por qué tenían los discípulos? Porque ese era el plan de Dios. No es que tenían ellos por tener. Dios sabía que con eso era más que suficiente. Eso era lo que necesitaban. No hacía falta algo más. ¿Entienden, no? Después, ¿qué dice? Él les dijo, traedme acá. Traedme acá, ¿no? Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Alzó los panes y bendijo aquí en el cielo. Esto es lo que, Padre, enviaste para bendecir y alimentar y dar luz a las naciones. Tu casa unida y tu Torah manifestada. Vamos a dar unos textos para poder entender este punto que me gustaría analizar. Primero, Jeremías capítulo 16. Jeremías 16, 13. 16, 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Eso está hablando de una profecía de que Dios iba a esparcir a su pueblo entre las naciones, y ahí ellos iban a estar adorando a dioses extraños, dice, a dioses extranjeros. 14. No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Va a llegar el tiempo que no se va a decir que Dios va a rescatar a su pueblo de Egipto, dice. Va a llegar el tiempo. Sino que vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Todo lo que está haciendo Jesús al sacar a la multitud de sus ciudades, al sacarlo de ese lugar, es una referencia a que en tiempo futuro Él va a recoger a todos los descarriados de entre todas las naciones para volverle a traer a su tierra. Por eso necesitarán esas personas la Torá y las dos casas. ¿Cómo es que se van a unificar? Cuando vuelvan a la Torá y vuelvan a entender el misterio de las dos casas. Si no entienden ese misterio, no saldrán de ese lugar, seguirán viviendo allí. Ya la Biblia está anunciando. El versículo 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Él va a enviar, dice, pescadores, porque ¿dónde están el pueblo? Entre las naciones. Y en la Biblia, naciones está representada por mares. ¿Sí o no? Por mares. El mar representa a las naciones. Entonces los pescadores van a echar su red y van a sacar a los peces que están allí. Y entre ellos están los que son kosher o aptos para ser pueblo de Dios. Como vimos la pasada en la parábola de la red, ¿no? Que echan y sacan y eligen lo bueno y lo malo tiran otra vez. Lo malo significa los que no son kosher, los que no tienen Torah, esos serían malos. Los que no tienen la escritura, los que no son sadik ni kadosh, ni tienen la bendición de Dios. Después dice, y los pescarán, después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el monte y por todo el collado y por todas las cavernas de los peñascos. ¿Qué quiere decir? Primero Dios envía mensajeros que te llevan el mensaje, que te hagan venir hacia Él. Después ya viene persecución.
Si vos rechazaste a los mensajeros, detrás de los mensajeros, ¿quiénes vienen? Los que traen persecución, vienen aflicción, conflicto. Pero vamos a ver otro texto, Ezequiel 37. Ezequiel 37. El misterio de las dos casas. Este es el misterio de las dos casas. La unificación de las dos casas. Ezequiel 37, vamos a leer desde el versículo 15. Fíjense que el título dice, la reunión de Judá e Israel. ¿Así dice o no? Sí, ahí están los dos peces que estaban, ¿dónde estaban? Esparcidos entre las naciones. ¿Qué iba a enviar Dios para rescatarlo? Pescadores, dice. Iba a enviar pescadores, que son los discípulos. Por eso Él escogió discípulos pescadores. Es una simbología también. Versículo 15, atiendan bien. Dice, 37:15. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe para él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces un palo, un rollo para Judá y otro rollo para José o Efraín. Dios le había, ¿se acuerdan la promesa que le había dado Dios a través de Jacob? Que Efraín sería multitud de naciones cuando hizo la señal, la bendición así, el brazo cruzado. De él iba a salir multitud de naciones. Bueno, 17, ¿no? Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Se dan cuenta que aquí está haciendo un misterio de la unión de las dos casas? Así está saliendo. ¿Y qué ocurrirá después? Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. ¿Y para qué todo esto? ¿Con qué objetivo? Versículo 21. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel, ya unificados. Hijos de Israel, ya unificados. Ya no se llaman más Judá, Efraín, se llaman ya hijos de Israel. Dice, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Así dice o no. Después, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Por qué dice que andarán en mis preceptos? ¿Se acuerdan que eran representados los 5 panes? La Torá, los escritos. Con eso tenemos que alimentar otra vez a las dos casas que estamos unificando, con la Torá. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, su hijo, los hijos de su hijo, para siempre, y David será rey sobre ellos. Vamos a otro texto, aquí en Ezequiel 34. Vamos a retroceder un poquito. Ezequiel 34. ¿Quién va a ir a recoger a estas ovejas? ¿Quién los va a recoger? 34:11. Porque así ha dicho el Señor. He aquí, ¿qué dice ahí? Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo, cuando Yeshua estaba haciendo lo que estaba haciendo, estaba cumpliendo esta palabra. Él mismo estaba yendo a traer, porque el pueblo a que se le encargó, los líderes a que se le encargó, no habían cumplido su trabajo. Él mismo. Y ahora le encargó a su discípulo con su espíritu, con el espíritu de Yeshua. Ellos están llevando el mensaje para rescatar a las ovejas perdidas. Como reconoce su rebaño el pastor el día
en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en las que fueron esparcidas, el día del nublado y el de la oscuridad. ¿Se acuerdan de dónde estaban saliendo toda la gente? De las ciudades, dice. Salían de las ciudades. Y los discípulos querían que vayan otra vez, despide a la multitud. No. Nosotros ya le hemos sacado a esta gente. ¿Cómo la vamos a despedir? Nosotros vamos a darle de comer. No te preocupes. Y yo las sacaré de los pueblos. Así dice ahí, ¿o no? ¿Está escrito o no? Y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, su casa, ¿no? Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Van a comer muy bien. ¿Se acuerdan por qué le sacó Dios a Israel de Egipto? Primero, ¿dónde le llevó? Primero en el desierto. ¿Qué le dio en el desierto? Le dio maná, 40 años. Pero ¿realmente el maná fue lo que cambió el corazón de los israelitas? No, fue la Torah. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto comiendo maná? No era el maná lo que Dios le estaba dando, era Torah. Y en 40 años de vivir en el desierto, ellos ahí recién pudieron ser nutrida, alimentada y estar listos para regresar a los montes de Israel. Entonces aquí también Yeshua está cumpliendo. Ahora los está sacando al desierto y los está alimentando y está preparando para que estén nutridas, porque ellos están muy flacas, muy desnutridas y no sirven. ¿Sí o no? Están muy agotadas, todas puras ovejas enfermas. Eso. ¿Qué hacía él? Les sanaba, está reparando sus corazones. Lo mismo que hacía en el desierto. Volvamos a Mateo. ¿Se entendió esta parte, no? Captamos ya. Bueno, entonces mandó a la gente recostarse, versículo 19, sobre la hierba, y tomando los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Y qué fue lo que sobró? Fíjense qué es lo que sobra después de que se llama a la multitud, después de que se le saca a la multitud del desierto, al desierto, de entre las ciudades. Estamos hablando todo proféticamente, me están captando, ¿no? Se saca, se le alimenta. ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué es lo que va a quedar después de que haya todo esto rescate? ¿Qué es lo que dice acá que sobra? Sobró, recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué sobró? 12 canastas llenas. 12 canastas llenas está representando que después de que se haya traído a la multitud y haya provisto alimento para la multitud, va a quedar el pueblo escogido de Dios. Las 12 tribus de Israel, de entre las multitudes se va a sacar. Así es. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero la ventaja que dice acá, que las cestas quedaron llenas. No hay una cesta que quedó ahí nomás. Llenas. Quiere decir que hay esperanza para muchos. Amén. Bueno, aquí nosotros entonces... Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús, el